Buenos días, hermanos y amigos, la bendición sea con ustedes. Hoy tenemos una reflexión bastante, diría yo, bastante interesante, ¿no? Muy hermosa. Pero quiero advertirles que no van a poder ponerle y captarle a menos que le pongan toda su atención. Es decir, usted no va a poder estar cocinando y escuchando el tema. Va a necesitar sentarse y poder, para no perder el hilo. Así es de que con esa introducción y advertencia vamos a suplicar a Dios que nos dé sabiduría. Oramos. Bendito Padre, agradecemos porque eres un Dios maravilloso con nosotros y oramos para que nos des el entendimiento de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra reflexión de hoy es una reflexión en donde vamos a mostrar la relación existente entre la iglesia de la Odisea y los 144,000 sellados. Ambos temas los tenemos allí en el libro de Apocalipsis y le ruego de que usted, si tiene su Biblia a mano, pueda abrir ahí el libro de Apocalipsis, primero en el capítulo 3 y después vamos a mirar también algunas partes del capítulo 7 y del capítulo 14. En el capítulo 3 lo que tenemos es precisamente en los versos del 14 al 22, tenemos la iglesia de la Odisea, el mensaje del testigo fiel y verdadero, el amén, el origen de la creación de Dios, a la iglesia de la Odisea. Para ello, en primer lugar, debemos de entender por qué se le llama la Odisea. ¿Qué quiere decir la palabra la Odisea en el griego del Nuevo Testamento, ¿no? Quiere decir juicio del pueblo o pueblo juzgado. Eso es lo que quiere decir. Juicio del pueblo o pueblo juzgado. Eso es la Odisea. Y precisamente la Odisea, en la secuencia de las 7 iglesias que se presentan en Apocalipsis, representa el último período de la historia del cristianismo en este planeta. Es decir, el período que va a llegar hasta la segunda venida de Cristo, que es el fin del mundo. En otras palabras, la iglesia de la Odisea corresponde a la etapa de la historia en que nos encontramos nosotros ahora. Esa es la iglesia de la Odisea, ¿no? Es el cristianismo del tiempo del fin. Y precisamente la duración del periodo correspondiente a la iglesia de la Odisea, representado por la iglesia de la Odisea, es coincidente también o coincide con el período durante el cual se lleva a cabo el juicio que ocurre antes de la segunda venida de Cristo y que es anunciado en el capítulo 14 y en el verso 7, cuando el primero de los 3 ángeles que aparecen ahí dice: porque la hora del juicio ha venido. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en 1844, llegó la hora y se está desarrollando en este mismo momento y va a durar hasta un cortísimo periodo antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, la iglesia de la Odisea y el juicio que ocurre en el cielo antes de la segunda venida corren paralelamente en la historia. Muy bien, entonces, ahora, los 144,000 sellados que aparecen tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 14 representan
aquel remanente, aquella generación que estará con vida en el momento de la segunda venida de Cristo, y que tendrán el privilegio de ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Es hermoso, ¿no? Es un privilegio increíble ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Esos son los 144,000 que, repito, están descritos en el capítulo 7 y en el capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces, vamos al capítulo 3, a los versos 14 al 22, que es el mensaje a la Odisea. Dios, que acá se presenta, por supuesto, nuestro Señor se presenta como el testigo fiel y verdadero, el amén, el origen de la creación de Dios. Hace un diagnóstico de cómo sería el cristianismo en el casi cierre de la historia, que es donde estamos nosotros ahora. ¿Y qué le dice? Bueno, le dice: eres tibio. Además de eso le dice: eres pobre, miserable, ciego, desnudo. Esa es la situación. Y es interesante porque en las otras iglesias hay algo que les reconoce como bueno. A la iglesia de la Odisea no le reconoce nada como bueno. Simple y sencillamente es un diagnóstico bastante preocupante, porque le dice: porque no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eres tibio. Estás ciego, estás engañado, crees que eres rico y no te das cuenta que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el diagnóstico, esa es la situación. Pero, como estamos en Apocalipsis, y en Apocalipsis todo esto son símbolos, entonces tenemos que desempacar el significado de cada uno de estos símbolos. Entonces, primero, ¿qué significa ser tibio? ¿Qué es eso de ser tibio? Ser tibio lo que significa es no ser de perfecto corazón para con Dios. Es decir, no amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, con todas las fuerzas. Significa que el compromiso con Dios no es total, y que, debido a que no es total, el mundo todavía tiene una cuota en la vida de ese cristiano. Eso significa ser tibio. Es decir, que está en la iglesia, pero el mundo todavía está en él. Es medio cristiano y medio mundano, y claro, ahí a veces es más de medio. Eso es ser tibio, ¿verdad? Eso es ser tibio. Tibio quiere decir que no es completamente consagrado. Eso es ser tibio. Pero no solo le dice que es tibio, también le dice que es pobre. Es pobre. Y obviamente no se refiere aquí a la pobreza material. En realidad se refiere a la pobreza espiritual. Y precisamente la pobreza espiritual consiste en carecer de la fe que debe tener un cristiano. Es decir, debe ser su confianza, no la tiene puesta en Dios totalmente, sino que confía en lo humano. Confía en el poder político, confía en las amistades, confía en las influencias, confía en el dinero, confía en la ciencia, confía en las relaciones humanas, ¿no? Relaciones comerciales. Confía en todo eso.
más que confiar en Dios. Entonces es pobre, carece de la fe de Jesús. No tiene la fe de Jesús. Eso significa ser pobre. Ahora, puede ser materialmente rico, pero espiritualmente es pobre si su confianza está en sus riquezas. Puede ser un gran intelectual, pero es pobre si su confianza no está totalmente depositada en Dios. Además de eso, le dice que es ciego. Que es ciego. Y precisamente porque es ciego, carece de la lucidez espiritual para darse cuenta de que está mal. Y por eso que le dice, tú dices que eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad. Pero, dice, eres un miserable, ciego. Es decir, está engañado. No se da cuenta de su situación espiritual. Piensa que no le falta nada. Piensa que con ir a la iglesia ya estuvo, ya soy salvo. Ya no le importa seguir conociendo y profundizando su relación con Dios. No, yo voy a la iglesia y eso basta. Es interesante. Me he topado con gente que dice, no, yo ya soy salvo, ya no necesito saber más. Es increíble, ¿no? Entonces, claro, está engañado, piensa que está bien, porque es ciego, tiene un velo en sus ojos, es una ceguera espiritual. Pero también le dice que está desnudo. Y esto, claro, estar desnudo quiere decir que no tiene la vestidura que debería tener, que carece de ella. Obviamente, también esto es espiritual, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se refieren las vestiduras? Las vestiduras en la Biblia lo que representan es el carácter. Para que lo entendamos de manera más concreta y práctica, digamos así, las vestiduras son la expresión externa de lo que nosotros somos adentro. Es la proyección de nuestra esencia. Y estamos desnudos, ¿por qué? Porque no tenemos el carácter de Jesucristo. Las vestiduras de justicia de Jesucristo no las tenemos, o no las tiene, digamos, el tibio. ¿Esto se expresa en qué? Esto se expresa en la conducta exterior, en el testimonio. Y recuerdo la expresión famosa esa de Gandhi, cuando le preguntaron qué piensas del cristianismo, y él dijo, el Cristo de ustedes, dijo, es maravilloso, maravilloso. Y entonces le preguntaron, ¿y por qué no sos cristiano? Dijo, porque el Cristo es maravilloso, pero los cristianos, no, dijo, eso no. Y él nunca se convirtió al cristianismo, por causa de la piedra de tropiezo que representan los cristianos que no son coherentes con su profesión de fe. Eso es estar desnudo. Estar desnudo es tener un testimonio, un estilo de vida que no proyecta santidad, que no refleja la justicia y la santidad de Jesucristo. Eso es estar desnudo. Así de que los frutos de su vida no corresponden. Y no olvidemos lo que dijo el Señor Jesucristo con su expresión, por sus frutos los conoceréis. Ahora, vamos entonces a mirar que Dios es tan maravilloso que no solo nos hace el diagnóstico, no solo hace el diagnóstico del cristianismo, y se lo ha venido haciendo a través de toda la historia en las cartas a las 7 iglesias, pero como la que nos corresponde hoy es la Odisea, porque esa es la que nosotros estamos viviendo como cristianos del tiempo del fin de la historia. Entonces, Dios es maravilloso, Dios es lindo,
¿Por qué? Porque no solo hace el diagnóstico, sino que también hace que, también él muestra el remedio, muestra la medicina. Y entonces ocurre que ¿qué es lo que resuelve el problema de la tibieza? ¿Ah? ¿Qué es lo que resuelve el problema de la tibieza? Lo que resuelve el problema de la tibieza es aumentar el calor. Aumentar el calor, ¿por qué? Es muy interesante, y a mí me llamó muchísimo la atención, que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 35, hablando de Juan Bautista, dice lo siguiente, dice, era una antorcha que ardía y alumbraba. Claro, Juan no era tibio. A él no le importaba que vinieran los fariseos y vinieran los militares y vinieran esto y los otros. Él decía lo que tiene que decir. Su predicación no estaba condicionada por las opiniones que iban a tener la gente de él. Así tenemos que ser. Dice, era una antorcha que ardía y alumbraba. Entonces, la tibieza se resuelve de esa manera. Si el tibio, la tibieza precisamente es esa amistad con el mundo, es eso, creer que soy cristiano, pero todavía vivo con los gustos y las pasiones y el estilo de vida del mundo. Eso es la tibieza. Y entonces necesitamos arder como antorchas para alumbrar al mundo, como Juan Bautista. Esa es la solución a la tibieza. Y en Lucas, el capítulo 24 y el verso 32, los que iban camino a Emaús dicen lo siguiente, ¿no? Dice, ardía nuestro corazón cuando Él abría delante de nosotros las escrituras, dice, las profecías. Entonces, claro, nadie puede arder si no estudia con pasión, con amor, con anhelo de entender la palabra de Dios. Entonces, mientras nosotros no vayamos a la palabra de Dios, la reconozcamos como autoridad y deseemos hacerla nuestra parte de nuestra vida, vamos a seguir en la tibieza. Vamos a seguir dedicando más tiempo a la televisión, a las redes sociales, a Netflix y a lo que sea, ¿no? Al fútbol. Entonces, así no se arde, así se mantiene en la tibieza. Entonces, necesitamos resolver el problema de la tibieza. ¿Cómo? Ardiendo. El combustible para arder es la palabra de Dios, reconocida como autoridad y aceptada como tal. Y a mí me llama la atención porque el libro de Hechos nos dice en el capítulo 2 y en el verso 3 que los discípulos que habían quedado así medio chasqueados porque Jesús había muerto y bueno, ya no estaba con ellos, se había ido para el cielo y estaban ahí, pero estaban haciendo algo muy, muy necesario, que también es necesario para nosotros. Es que estaban examinando su corazón y arrepintiéndose y humillándose, y entonces ocurrió algo maravilloso. ¿Qué? Dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y estaba representado, dice, ¿por qué? Por lenguas de fuego sobre sus cabezas. Eso lo hizo arder. Esa examinar el corazón, ese someterse totalmente al Señor, ese escudriñar la palabra y los dichos divinos. Eso es lo que hace arder. Esa es la solución para la tibieza. Es la solución para la tibieza. Ahora, y para la pobreza, esa pobreza espiritual, ¿cuál es la solución? Bueno, ahí en Apocalipsis nos dice claramente, por tanto, dice, siendo que tu situación es esa, desventurado, pobre, ciego, desnudo, engañado,
siendo que esa es tu situación. Por tanto, te aconsejo, dice, que de mí compres. Ahora, note bien, dice de mí, es decir, de Dios. Usted no puede conseguir esto en ningún otro lado, solo lo puede conseguir con Cristo. Entonces dice que de mí compres, ¿qué? Y dice, oro refinado en fuego. Pero, ¿qué significa el oro refinado en fuego? ¿Qué significa? Mire, en la primera de Pedro, el capítulo 1 y el verso 7, dice, vuestra fe, dice, más preciosa que el oro que se prueba con fuego. Entonces, el oro refinado en fuego es el que resuelve el problema de ser pobre espiritualmente. Es esa fe probada. A veces nos extrañamos, decimos, pero ¿por qué Dios permite que nos pase esta crisis o este problema o esta dificultad? Es muy simple. La fe no se prueba cuando todo es color de rosa. La fe se prueba en la dificultad, ahí es donde crece. La fe de Jesús se desarrolla en esas condiciones. Entonces, esa fe que sale victoriosa de la crisis, que no abandona su lealtad a Dios por nada, ese es el oro refinado en fuego. Por eso es que dice oro refinado en fuego. Esa es la fe que demostraron los 3 muchachos que fueron echados vivos en el horno ahí en Babilonia. Esa es la fe. Y esa es la fe que el Señor espera que nosotros, en este tiempo que nos ha tocado vivir, desarrollemos para resolver el problema de nuestra pobreza espiritual. Mientras no tengamos eso, seguiremos siendo pobres espiritualmente. Entonces, esa es la solución. Entonces ya tenemos, ¿no? Necesitamos arder como antorchas y necesitamos tener la fe de Jesús, la fe que tuvieron los muchachos allá en Babilonia. Ese es el remedio. Pero también el diagnóstico dice que eres ciego, por eso está engañado, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución para eso? ¿Qué pasa con el ciego? El ciego no ve. Y a nosotros y al cristiano de este tiempo, él suele no ver sus debilidades. Piensa que está bien así como está. ¿Y por qué es ciego? Es ciego porque le falta algo para aclarar su mirada. Y por eso es que dice en Apocalipsis, a la Odisea, en el remedio, se le recomienda: unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, primero es compra oro refinado en fuego y luego dice: unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es el colirio? Ya representa. ¿Cuál es la única manera en que nosotros no somos conscientes de nuestra realidad? La única manera en que somos conscientes de nuestra realidad es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Por eso dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 7, dice: cuando el Consolador venga, Él, dice, convencerá al mundo de pecado. Todo el que carece del Espíritu Santo, él piensa que está bien. Y es bien frecuente oír que la gente dice: no, si yo no soy malo, no robo, no mato, dice. Y ya, pues todavía no es malo, por eso piensa que está bien. Pero no le importa a Dios. Y tiene ídolo. Y es orgulloso. Y es egoísta.
codicioso, ¿sí? No le ayuda al prójimo. ¿Ve? Entonces, no somos conscientes de todas esas manchas que tenemos en nuestra vida, en nuestro carácter, precisamente porque nuestros ojos no han sido ungidos con colirio. El colirio es el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos aclara la vista y nos permite ver nuestra realidad espiritual. Así que ahí tenemos ser como antorchas, tener la fe de Jesús, que es el oro, y que el Espíritu Santo nos muestre nuestra realidad. Ese es el colirio, esa es la medicina. Y luego tenemos que, luego decía, estás desnudo, no tienes vestidura. Y decíamos que estar desnudo es precisamente no reflejar el carácter, la justicia de Cristo en nuestra vida. Nuestros frutos no son los frutos de la vida cristiana. Eso es. Entonces, ¿cuál es la solución? También la da ahí el Señor en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice que debemos comprar de Él oro refinado en fuego, vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio. Ese es el tratamiento que necesitamos. Entonces, ¿qué son las vestiduras blancas? ¿Cómo se obtienen las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas representan el carácter santo de Jesús, que no se puede tener mientras seamos tibios. Solo se puede tener cuando ardamos, como Juan. Cuando nuestra fe sea esa fe poderosa, que es capaz de pasar por el fuego de la prueba. Cuando entonces cuando somos conscientes de lo que somos, y entonces nos damos cuenta que estando desnudos necesitamos ser cubiertos con el manto de justicia de Jesucristo, que recibimos por gracia, y que entonces va a transformar nuestra vida. Si cambia nuestro corazón adentro, también lo de afuera va a cambiar. Y por eso es que allá en Apocalipsis, en el capítulo 19, hablando precisamente de los que han triunfado en esta historia conflictiva que corresponde a la humanidad, dice que bienaventurado, dice, estos, porque están vestidas de blanco, y dice, y las vestiduras blancas, dice, son las acciones justas de los santos. Claro, eso es Apocalipsis 19:8. Es decir, el testimonio de ellos es muy semejante al testimonio de Jesús. Sus obras son obras de santidad, corresponden con la profesión de cristiano. Esas son. Eso es estar vestido con vestidura blanca, reflejar el carácter de Jesús. Ahora bien, esto es la Odisea. Ahí tenemos el diagnóstico y tenemos el remedio que Dios le sugiere, porque Dios no obliga, Dios invita, y Dios muestra el camino. Ahora, nosotros debemos decidir precisamente esto, ¿no? Salir de la tibieza, comprar el oro, comprar la vestidura blanca y ungir nuestros ojos con colirio. A nosotros nos corresponde eso, es nuestra decisión. Y es interesante porque el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis, que contiene a los 144,000, representa precisamente a aquellos que atendieron las recomendaciones de Dios a la iglesia de la Odisea. Son los laodicenses
que abandonaron la tibieza. No pierda de vista que la Odisea y el juicio van paralelos y que en el juicio al final, según nos muestra la palabra de Dios, entonces hay dos y solamente dos posibilidades de resultado. Note, el testigo fiel y verdadero, el amén, el origen de la creación de Dios, le dice a los laodicenses, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, mientras te mantengas en esa condición, medio cristiano y medio mundano, o a veces más mundano que cristiano, pero digo que soy cristiano. ¿Qué es lo que dice? Te vomitaré de mi boca. Claro, al final, cuando el juicio, que está haciendo la lista de los que van a ser trasladados al cielo en la segunda venida, termina, los tibios, ¿qué? Serán vomitados. Entonces, ¿Dios quiere eso? No. ¿Nosotros queremos eso? No. Pero si la persona lo quiere, Dios respeta esa decisión. Y como tengo que decirlo hasta la saciedad, cada uno que se va a perder por su propia voluntad, porque se quiso perder. Dios hace todo. Y nos mandó que hiciéramos nosotros nuestra parte también, para que todos entendieran estas cosas y tomaran decisiones sabias. Pero igual, algunos no las van a tomar por su propia voluntad. Así es de que, no, los 144,000 son los que atendieron, son los que ungieron sus ojos con colirio, son los que compraron el oro y las vestiduras blancas. Entonces veamos lo siguiente. Dice que al final, a la iglesia de la Odisea, en el verso 20 del capítulo 3 del Apocalipsis, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, va a entrar en una relación estrecha. Dios, el Señor Jesucristo, está diciendo: miren, abran la puerta, déjenme entrar en su vida para que abandonen la tibieza. Porque es que les digo, esto es como si fuera un vendedor, ¿no?, que toca la puerta para ofrecer su producto. El Señor está tocando la puerta para ofrecerte, ¿qué? El oro refinado en fuego, la fe poderosa, capaz de pasar por la gran tribulación. El carácter santo, la santidad, que haga que nos parezcamos a Él y que nuestras obras, que nuestras acciones sean precisamente, ¿qué? Sean acciones justas, santas, que glorifican a Dios y ayudan al prójimo. Entonces, claro, los 144,000, esto es lo que hicieron. Dejaron entrar a Jesús a su vida. Y entonces, ¿qué? Y es maravilloso, porque mientras unos son vomitados, es decir, se van a perder, a los que hacen esto, a los que abren la puerta, a los 144,000, se les dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué? Es increíble. Dios, el Señor Jesucristo dice: miren, es que yo los amo tanto que quiero proveerles lo que ustedes necesitan para que tengan victoria. Y cuando venzan, me los llevo para que se sienten conmigo en mi trono. Es increíble, ¿no? ¿Y qué más le puede ofrecer Dios, pues? ¿Qué más? Y entonces, y ahora, estos son los que tuvieron la fe de Jesús. Allá en Apocalipsis 14,
12, dice, aquí está, dice, la paciencia de los santos. Claro, los santos son los 144,000 que acaba de describir arriba al inicio del capítulo. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Todos, no los 9. Los mandamientos de Dios, tal como están en la Biblia, y tienen la fe de Jesús. Dice, claro, compraron el oro refinado a fuego, ¿verdad? Estos son los 144,000 sellados. Tuvieron la fe de Jesús, y por eso es que en el capítulo 7 de Apocalipsis, uno de los ancianos le pregunta a Juan, y estos que están aquí, le dice, vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le dice, Señor, tú lo sabes, le dice. Y entonces el anciano le explica a Juan, estos son, le dice, los que han salido de la gran tribulación. Claro. En todo esto que todavía está en el futuro y que va a ocurrir y que será terrible, estos, como tenían la fe de Jesús, igual que los muchachos que fueron arrojados en el horno de fuego allá en Babilonia, estos van a decir, mire, Dios tiene poder para hacernos pasar aquí sobre las aguas. Pero si no lo hiciera, no importa. Nosotros mantendremos nuestra fidelidad a Él. Por eso, claro, eso es tener que el oro refinado en fuego. Esa es la fe de Jesús, de la que habla el verso 12 del capítulo 14. ¿No? Esa es. Entonces, además, ¿qué tenemos? Dice, al salir de la ceguera, ¿qué hizo este grupo? Al salir de la ceguera se dio cuenta de cuál era su realidad. Se dio cuenta de que, y a mí me llama la atención, porque hablando de los 144,000, en el capítulo 14, en los primeros versos, dice que estos son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Estamos en Apocalipsis y aquí todo es simbólico. ¿Qué representan las mujeres? Representan iglesias. Y la pregunta es, ¿y con cuáles iglesias es que no se contaminaron? Con las que se mencionan allá en el capítulo 17 de Apocalipsis, en donde dice que la mamá se llama la gran ramera y que tiene hijas. Por eso le llaman la madre de la ramera. Y son las mencionadas en el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 3 y el verso 5. En donde dice lo que dice. Las hijas de Sión, dice, van andando con el cuello erguido, van danzando, dice, danzando y haciendo son con los pies. Y esa sección de Isaías, hablando de las hijas de Sión, termina en el verso 1 del capítulo 4. ¿Y qué dice ahí? Ahí dice, en esos días, dice, 7 mujeres, claro, está hablando de las hijas de Sión, las iglesias, las hijas de la ramera, de eso está hablando. En esos días, dice, 7 mujeres echarán mano de un varón. No tiene nada que ver con las relaciones humanas personales. Estos son símbolos. Entonces, estas iglesias, y son 7, eso es bastante, ¿no? Simbólicamente, eso es casi la totalidad. Entonces, echarán mano de un varón, dice, y le van a decir, no nos interesa, no nos des tu alimento. Ese es el capítulo 1, el capítulo 4, verso 1 de Isaías. No nos des tu pan, ni tampoco tus vestidos. De eso nos encargamos nosotros. Solo danos tu nombre. Es increíble. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que el hombre, que es Cristo, el esposo, no les dé su pan? ¿Qué quiere decir? Que están rechazando la palabra de Dios tal cual. El pan, eso es lo que representa, la palabra de Dios. Y dice, y tampoco nos des tu vestido, ¿ves? Tus vestiduras. ¿Qué es lo que están diciendo?
No nos interesa tu santidad, no nos interesa tu carácter. Las acciones justas, las acciones de santidad, eso no nos interesa. De eso nos encargamos nosotros. Es decir, ellos van a inventar, ¿qué? Van a inventar su propio mensaje, su propia palabra. Y ellos van a establecer su propio estilo de vida. No lo que Dios ha dicho. Por eso dicen, no nos dejes eso, solo danos tu nombre. ¿Y qué significa solo danos tu nombre? Es decir, solo queremos ser llamados cristianos. Pero tu palabra, no, eso, tenemos nosotros nuestro propio mensaje, nuestra propia tradición. Tenemos que, y tus ropas, no, tampoco nos interesan. Tu estilo de vida, la santidad, el testimonio, ese tuyo no nos interesa. Nosotros tenemos el de nosotros, que es más contemporáneo, que es más potable con la sociedad actual, que es más políticamente correcto, que es más que, sí, es más llevadero, no parece tan estricto. Es terrible. Entonces, claro, los 144,000 dice que no se contaminaron con estas. Se mantuvieron como fieles al Señor, ¿verdad? Y por eso es que estaban vestidos con vestiduras blancas, que es lo que se le dijo a la Odisea, que comprara. Dice, y estos que están vestidos con vestiduras blancas, claro, las compraron. ¿Y cómo llegaron a tener esas vestiduras blancas? Dice que es bien interesante. ¿Por qué? Porque dice que las vestiduras blancas las tienen, ¿por qué? Porque las emblanquecieron, dice, en la sangre del Cordero. Sí, usted no puede cambiar su corazón solo. Usted no puede cambiar, si no cambia su corazón, su testimonio tampoco va a cambiar. Esto solo se cambia cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, le da permiso para que Él, por medio del Espíritu Santo, le haga una operación en su cabeza y en su corazón, de tal manera que ahora usted desea hacer la voluntad de Dios, agradar al Señor, darle gloria a Dios, ayudar al prójimo, y sus obras ya no son obras egoístas y codiciosas, ya no son obras carnales, ahora son obras justas, obras correspondientes con la santidad de Cristo. Eso es lo que se dice de los 144,000, ¿no? Y entonces, claro, y en el capítulo 14 de Apocalipsis, en el verso 15, estos, los laodicenses, que aceptaron la recomendación de Dios, los que vencieron, y que en el 7 y en el 14 aparecen como los 144,000 sellados, en el capítulo 15 se le llama ¿cómo? Se le llama la mies madura. Nadie cosecha el arroz, el trigo, ni lo que sembró antes de que el grano esté maduro. Y así es aquí. Ahí se le dice al que está sentado en una nube con una hoz aguda, afilada en su mano, que es Cristo que regresa por segunda vez, mete tu hoz y ciega, dice, porque la mies de la tierra está madura. Los 144,000 están listos, han sido sellados, están vestidos con vestiduras blancas, están listos para ser trasladados al cielo. Y es hermoso, porque en el verso 5 del capítulo 14 de Apocalipsis dice, y estos, dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Estos han cumplido lo que dice ahí en Efesios, que el propósito de Dios era presentar a su iglesia, dice, ¿cómo? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y claro, hay algunos que creen que eso es imposible. No es imposible, para Dios no es imposible. Es imposible para usted si usted lo quiere hacer solo, y por eso necesita entregarse a Jesús, necesita recibir el Espíritu Santo todos los días, necesita perseverar, y esta victoria es suya. Es suya. Mientras usted se mantenga con Dios, leal a Dios. Y claro,
no olvide esa preciosa promesa que Dios le hace a los vencedores, que por supuesto, esto es lo que se va a cumplir con los 144,000 sellados, ¿no? Dice, les daré que se sienten conmigo en mi trono, como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Y además de eso, en el capítulo 4 del verso 14 dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Y en el capítulo 7 y en el verso 15 dice, están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. ¿Qué más quiere? Estos vencedores en la etapa más crítica de la historia del cristianismo, cuando hay más tentación, cuando hay más falsas teorías, cuando hay más engaño religioso, estos que venzan en esas condiciones por la gracia de Cristo, que mantienen la santidad en medio de este pantano de inmundicia que representa el mundo, estos se convertirán en ¿qué? Se convertirán en el círculo cercano de Jesucristo. Por eso dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por eso dice que están siempre, que están delante de su trono y le sirven día y noche. Se convertirán en ¿qué? En la corte de acompañamiento de Jesús, del Cordero. No hay nada superior a eso. La oferta está disponible para todos, disponible para usted. Así es de que, si usted no le ha entregado su vida al Señor, mire, hágalo y comience este peregrinaje. Abandone la tibieza si es que lo hizo alguna vez y se ha quedado atollado ahí en la tibieza, pues en la mundanalidad todavía, habiendo venido a Jesús. No, consagre su vida, entréguese y permanezca. Y permanezca. Unja sus ojos con colirio. Compre del Señor que el oro refinado en fuego de la fe. Y entonces el Señor le dará esa vestidura blanca, que es la justicia, no es el resultado del milagro que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y será cosechado como mies para ser trasladada al granero que está en el cielo. Eso es lo que Dios quiere para usted, lo que Dios quiere para mí y lo que Dios quiere para cada ser humano. La decisión es nuestra. Haga la mejor decisión. Bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, porque ciertamente lo que tú tienes preparado para cada uno, que se una en un pacto de amor contigo, sobrepasa toda expectativa humana. Alabamos y bendecimos tu nombre por eso. Bendice, Señor, a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos.